Bien, buenos días a todos y a todas. Agradeceros una semana más que nos acompañéis en esta rueda de prensa en la que daremos cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Ante la ausencia del vicepresidente, por los motivos que ya conocen y al que, por cierto, echamos mucho en falta y deseamos pronta recuperación, me acompaña el director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, que profundizará en los detalles del proyecto de ley de empleo público al que hemos dado luz verde esta mañana. Como saben, este es uno de los compromisos con los que afrontamos la legislatura y, sin duda, permitirá configurar una Administración moderna, ágil y eficaz en la atención a las demandas de la ciudadanía. Hoy viernes, permítanme que inicie esta rueda de prensa haciendo un breve balance de una semana en la que destacaría, por un lado, el cómo reivindicamos el papel de la lucha por la igualdad en la construcción de Asturias. Y es que, tal y como apuntó el presidente Moreda, no cabe entender la nueva Asturias sin el protagonismo de las mujeres, porque precisamente el movimiento feminista ha sido una de las grandes fuerzas del cambio en esta comunidad. Y, por otro, el cómo demostraremos una vez más nuestro carácter solidario y ofreceremos cobijo y asistencia a la población refugiada procedente de Ucrania. Porque desde el Gobierno de Asturias estamos, como saben, trabajando codo con las organizaciones, con otras administraciones y también con la sociedad asturiana en su conjunto para dar a todas las personas que lleguen al Principado la mejor acogida ante la terrible situación que vive su país. En definitiva, 2 años después del inicio de una crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno de Asturias afronta nuevamente tiempos difíciles, pero siempre aportando estabilidad, seriedad y rigor y el mayor número de certezas posibles ante este momento de incertidumbre que vivimos, pero, tal y como hicimos durante la pandemia, aportaremos, como les decía, esa seriedad, ese rigor y esa estabilidad a los intereses de Asturias. Paso ya ahora sí a dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. El primero de ellos, con el objetivo de apoyar la natalidad y como muestra del compromiso firme del Gobierno de Asturias de abordar el reto demográfico, hemos aprobado hoy el gasto de 4.600.000 euros para la convocatoria de ayudas directas por nacimiento y adopción. Como saben, serán las familias de los niños y niñas nacidos o adoptados en 2022 que reúnan los requisitos establecidos las que podrán optar al pago de 1.000 euros si sus ingresos anuales no superan los 45.000. Estimamos que podrán beneficiarse de esta medida más del 80% de las unidades familiares que cumplen las condiciones. Se trata de un gasto con carácter plurianual que se distribuirá a lo largo de este ejercicio 2022 y 2023, con el fin de cubrir los nacimientos y adopciones que se produzcan a lo largo de todo el ejercicio, comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Con este acuerdo damos paso a la publicación de la convocatoria, que se hará efectiva en los próximos días, momento en el que, a partir de ese momento, a realizarse las solicitudes. Como ya he señalado en otras ocasiones, estas ayudas se suman a la creación de un equipo multidisciplinar liderado por el vicepresidente Juan Cofiño, que será el encargado de elaborar una ley contra el reto demográfico y a otras medidas recogidas en los diferentes presupuestos generales de Asturias, que tienen que ver precisamente con varios incentivos fiscales para frenar la despoblación en zonas rurales. En el ámbito de las políticas de empleo y con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del SEPEPA y la prestación de servicios como la atención personalizada en las oficinas de empleo, las actividades de intermediación laboral y el seguimiento y evaluación de los diferentes programas que se ponen en marcha, hemos autorizado el cuarto plan de refuerzo del Servicio Público de Empleo del Principado, al que se destinan 1.418.218 euros, con el fin de mantener hasta finales de año 49 puestos extraordinarios de gestores de empleo en la red de oficinas de este organismo. Y, finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del Real Instituto de Estudios Asturianos, del RIDEA, que persigue modernizar la estructura del organismo para dotarlo de una mejor base legal y abrir así su gestión a la sociedad. La última reorganización de este instituto se aprobaba en 1988, de ahí que la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo haya trabajado en una nueva forma que actualice el contenido y el objeto de investigación del RIDEA, que ha variado, evidentemente,
y de manera sensible durante los últimos 34 años. Cedo ya la palabra al director general y posteriormente, como siempre, quedaremos a su disposición para responder las preguntas que consideren. Director. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Bueno, comparezco evidentemente en sustitución del vicepresidente. Bueno, para mí es un honor y una gran oportunidad el presentar, tras el acuerdo del Consejo de Gobierno, el proyecto de la Ley del Empleo Público. Para poner en contexto, en primer lugar, habría que hacer referencia a cuál es el marco actual de legislación de materia de función pública, que data del año 85. Y como todos podremos entender, han acontecido numerosos cambios, tanto en el ámbito normativo como en la realidad social, que nos mueven a todos a pensar que esa norma, que es del año 85, debería de ser modernizada y actualizada, ¿no? En ese sentido, el proyecto de ley trata de ser algo que se adecúe a la nueva realidad social que tenemos y que presente un instrumento para modernizar la Administración y dar servicio a los ciudadanos de la forma más eficiente posible, ¿no? Muchas veces se utiliza el término de proceso participativo y en este caso sí que quiero destacar que ha sido así, por cuanto en dos fases importantes de la elaboración del proyecto de ley la participación ha sido intensa. En la primera fase en la que la participación ha sido intensa ha sido a principios del año 2021, que se creó un grupo de trabajo de expertos, tanto de la propia Administración como expertos ajenos a la misma, que durante 6 meses trabajaron los jueves por la tarde intensamente en elaborar un documento que fuera la primera redacción del anteproyecto de la ley. Entre las personas que participaron querría destacar a Inmaculada Fernández Gancedo, del Ayuntamiento de Gijón, a Miriam Cueto, de la Universidad de Oviedo, a Javier Junceda, un experto abogado del ámbito privado, y a Pablo Vaquero, así como numerosos funcionarios públicos, secretarios generales técnicos, directores generales, de profesionales, de personal docente, que se dedicaron de una manera intensa y participativa a elaborar este primer documento. Ese primer documento fue el que se sometió a los trámites administrativos oportunos, como la audiencia pública, ¿no? En ese trámite de audiencia pública recibimos unas 90 alegaciones que fueron analizadas y muchas de ellas incluidas en el documento del anteproyecto de ley. Finalizada esa fase administrativa, tomó cuerpo otra fase de negociación intensa y de participación, que fue la negociación con las organizaciones sindicales. También coincidió el tiempo que nos llevó este proceso, con 6 meses, empezado en septiembre del año pasado y terminado justo hace una semana, ¿no? En ese largo proceso de 6 meses de negociación se han incorporado en el texto numerosas aportaciones de las organizaciones sindicales y, afortunadamente, como les digo, hace una semana llegamos a un acuerdo de mayoría en la mesa general de negociación. Incluso aquellas organizaciones sindicales o aquella organización sindical que no ha votado a favor o que ha votado en contra, mejor dicho, tiene su reflejo en la ley. Es decir, no hemos dejado de incluir aquellas aportaciones de la organización sindical que no ha votado a favor de la ley, no hemos dejado de incluirlas por entender que eran necesarias, oportunas y que mejoraban la redacción del texto, ¿no? Por eso, cuando citaba que el proceso ha sido participativo, quería referirme precisamente a eso, que no hemos dejado de incluir todo aquello que hemos considerado necesario para mejorar la redacción. En cuanto a los aspectos relevantes de la norma, que entendemos que se deben destacar, en primer lugar serían los mecanismos de flexibilidad en la movilidad de gestión de los recursos humanos para intentar balancear las necesidades que son cambiantes de la gestión administrativa con los recursos humanos que tenemos, ¿no? Existen mecanismos de atribución temporal de funciones y de redistribución de efectivos que se mejoran ese tipo de mecanismos de flexibilidad y gestión eficiente de los recursos humanos. Otro aspecto significativo es la creación de nuevos cuerpos y escalas. Parece un poco paradójico que hasta la fecha no tuviéramos cuerpos de funcionarios de tecnologías de la información y las comunicaciones, pero así era, ¿no? Con este nuevo texto legal se crean los cuerpos de ingenieros de informática, ingenieros de telecomunicaciones, así como otros cuerpos que también son importantes para el futuro de la región, como los de investigadores, los cuerpos de gestión de prevención de incendios y de protección civil, que es donde se van a integrar en general los trabajadores que ahora mismo desempeñan sus servicios en el SEPA. También hemos creado el Grupo B, que era una deuda histórica, y donde se van a integrar titulados superiores de FP.
Otro aspecto importante de la ley sería la actualización de los derechos y deberes de los funcionarios públicos, también el régimen de retribuciones que se adecúe a una realidad cambiante y en la que tenemos que intentar alinear los intereses de los funcionarios con las necesidades de la Administración y de los ciudadanos. Otro aspecto que incluimos es la previsión del teletrabajo como modalidad de prestación de los servicios de los trabajadores. Y finalmente, destacar que en el contexto general de la ley lo que pretendemos es conseguir una gestión de los recursos humanos más ágil, que permita ser más eficientes en adecuar las necesidades de la Administración y de los ciudadanos a la prestación de los servicios públicos. Gracias. Bien, pues quedamos a vuestra disposición para responder las preguntas que consideréis. Quería aprovechar para saber si hay una estimación más concreta sobre el número de plazas de interinos que se pueden ver afectados por la ley estatal para la estabilización de esas plazas. Y no sé si viene recogido también en esta ley. No, en la ley no se. Esta ley es una ley de función pública, la que nos obliga a la convocatoria de las plazas ocupadas interinamente por más de 3 o 5 años es la Ley 2021. Evidentemente estamos en pleno cálculo de las plazas que se tienen que convocar. Van a ser numerosas plazas. Estimamos en el conjunto de la Administración pueden ser más de 7.000 plazas aproximadamente las que se puedan convocar en todos los ámbitos, en todos los ámbitos en los que desarrolla la actividad de la Administración. No obstante, tenemos todavía reuniones con el Ministerio para afinar los criterios de identificación de esas plazas. El plazo no se ha agotado todavía, el plazo es el 1 de junio para hacer la aprobación de la oferta de empleo, con lo cual el volumen que estamos estimando está pendiente de confirmar. Será además objeto de negociación con las organizaciones sindicales. No, estamos hablando en términos generales. En la Ley 2021 se recoge en el artículo 2 la previsión de un concurso oposición para aquellos que llevan más de 3 años y hasta 5 años. Y en las disposiciones adicionales 6ª y 8ª se prevé un concurso para los que llevan más de 5 años, así en títulos globales, ¿no? Entonces, sí. Sí, mi pregunta es si los 7.000 son para los dos concursos. 7.000 sería todo el plan de estabilización. Pero, como le digo, hay criterios de identificación de las plazas que están pendientes de definir con el Ministerio. La ley, como pueden entender, utiliza términos digamos, jurídicos que luego hay que transformar en criterios de identificación de plazas en una base de datos. Buenos días. Sobre el acogimiento de ciudadanos ucranianos, no sé si nos puede concretar algo más de cuántas plazas tiene disponibles el Principado. Hablaban de 549, no sé si se han sumado más ayuntamientos. ¿Y cuántas plazas en pisos o en otra serie de instalaciones tiene previstas para acoger a esos ciudadanos que van a llegar en las próximas semanas? Gracias. Pues ya son más de 549 las plazas que han ofrecido los ayuntamientos. El dato, como imaginarán, es cambiante porque bueno, cada día, ¿no?, se van actualizando estos datos en función también del análisis de los recursos disponibles por parte de los ayuntamientos, con lo cual serían ya más de 549 plazas. Hay otro tipo de entidades también trabajando en la búsqueda de nuevos recursos o pudiendo identificar otro tipo de plazas, ¿no?, que pudiesen estar a disposición de estas personas que lleguen de Ucrania. Pero yo creo que el mensaje, ¿no?, que queremos trasladar desde el Gobierno de Asturias es muy claro, y es que en función de las necesidades habilitaremos los recursos que sean necesarios para acoger a las personas que lleguen a Asturias. Lo hemos hecho durante otras crisis anteriores, como fue la de Siria o como fue la de Afganistán, y no puede quedar ningún tipo de duda de que el Gobierno de Asturias estará a la altura de las circunstancias y, en función de las necesidades, habilitaremos todas aquellas plazas que sean necesarias, ya sean estas de los ayuntamientos, ya sean estas de las organizaciones sociales o ya sean propios recursos del Principado.
La mayoría de estas plazas, no sé si nos puede concretar algo más, son de ayuntamientos, son de estas organizaciones. ¿Nos puede dar algún dato más a este respecto? La mayoría de plazas ahora mismo identificadas serían por parte de los ayuntamientos, esas más de 549 plazas. Pero, como le digo, si hablamos también de otro tipo de recursos, en este caso del Principado, los 48 apartamentos de los que disponen en este momento en el sistema de protección internacional son viviendas de Vipasa, con lo cual, como le digo, yo creo que el mensaje que trasladamos desde el Gobierno de Asturias es que se habilitarán las plazas que sean necesarias para acoger a las personas que lleguen de Ucrania en condiciones de seguridad y con todas las garantías. Sobre otro asunto, Arcelor anunciaba ayer aquí en Asturias una parada durante varios días, ahora en el mes de marzo. ¿Qué valoración hace el Principado de esta situación que están viviendo las empresas, que están anunciando que esta crisis energética de precios está repercutiendo en el tejido productivo? Gracias. Bien, desde el Gobierno de Asturias, y ya lo señalaba el propio presidente en el Parlamento esta semana, vivimos tiempos difíciles y seguirán siendo tiempos difíciles, con lo cual somos plenamente conscientes de la situación a la que se enfrenta no solo Arcelor, sino otras muchas empresas y otros sectores de actividad. Por lo tanto, en ese sentido, reclamamos nuevamente que la Unión Europea actúe con celeridad y con toda la contundencia posible para atajar esa subida de precios de la energía que se dispara además desde la invasión de Ucrania. Ante este encarecimiento, que todos somos conocedores, afecta no solo a Asturias o a España, sino que afecta a toda Europa, precisamente el presidente aprovechará la conferencia de presidentes que se celebra el domingo en La Palma para plantear esta demanda y llamar, sobre todo, ¿no?, a la importancia de aunar esfuerzos y para remar todos en la misma dirección y que esa respuesta que pedimos de la Unión Europea sea lo más ágil posible y dé sus frutos pues también lo antes posible. Sí, me gustaría tener una valoración del Gobierno sobre el acuerdo al que se llegó ayer en Castilla y León entre el PP y Vox y un poco hasta qué punto puede afectar este nuevo Gobierno a las relaciones con Castilla y León. Bien, desde el Gobierno de Asturias no podemos más que volver a reiterar que es una mala noticia, una muy mala noticia, y concretamente por tres razones. La primera, porque desgraciadamente la extrema derecha va a sentarse y con un notable poder. No olvidemos que recaerá en manos de Vox una vicepresidencia y 3 consejerías en un gobierno autonómico. Y este es un salto cualitativo que debemos subrayar, sobre el que queremos hacer hincapié, porque el Partido Popular ha puesto alfombra roja y ha abierto las puertas de par en par para que la extrema derecha cogobierne en una comunidad tan importante y tan querida para Asturias como es Castilla y León. Entendemos que es además una decisión irresponsable, y más si tenemos en cuenta que existía otra alternativa, ya que pues en este caso el Partido Socialista estaba dispuesto a facilitar el gobierno a Alfonso Fernández Mañueco si el PP decidía romper ese vínculo y ese acuerdo precisamente con la ultraderecha, con lo cual oídos sordos a esta posibilidad, y vuelvo a reiterar, alfombra roja y puertas abiertas de par en par a la extrema derecha. En segundo lugar, les decía que señalábamos 3 razones. La segunda sería porque es un mal precedente. Entendemos que es un mal precedente, una mala tarjeta de presentación para la nueva dirección del Partido Popular. Todo apuntaba a esas expectativas de moderación y de sensatez, ¿no?, que auspiciaba el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, y que ahora mismo, pues con esta decisión, no queda más que entender que se ven totalmente difuminadas. Por lo tanto, independientemente del cambio de liderazgo, está claro que el Partido Popular sigue siendo el Partido Popular de siempre. Y la tercera razón se produce efectivamente en una comunidad vecina con la que hemos trabajado intensamente y con la que hemos alcanzado acuerdos importantes basados en la lealtad institucional y en la defensa de intereses comunes, por encima siempre de diferencias políticas. Y en este caso, desde el Gobierno de Asturias, no vamos a variar esos planteamientos, pero sí que nos tememos que la incorporación de Vox al Gobierno de Castilla y León
no ayude a fortalecer la colaboración entre comunidades, sino al contrario. Y básicamente por una cuestión de inicio, ¿no?, y del propio manual de la ultraderecha en este caso, como es que no se creen, para empezar, ni el propio Estado autonómico. Por lo tanto, esperemos que tememos esa incorporación. Seguiremos manteniendo nuestras posiciones en aquellos acuerdos alcanzados y que entendemos que son beneficiosos para los intereses de Asturias, pero mucho, como les decía, nos tememos que esa incorporación no ayude a fortalecer la colaboración entre ambas comunidades. Sí, volviendo a la crisis energética y al asunto de Arcelor, más allá de la apelación que ya se ha hecho a la Unión Europea, quería saber si piensa el Gobierno que el Ejecutivo Central está haciendo suficiente en este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta que países de nuestro entorno tienen una factura energética sensiblemente inferior a la española. Gracias. En el caso, vamos a ver, apelamos efectivamente a esa respuesta europea, entendemos que es el camino y que esa respuesta debe ser contundente y ágil. No podemos esperar mucho tiempo a que esa respuesta se produzca y, en este sentido, estamos alineados con el Gobierno de España. El Gobierno de España también ha planteado esa necesidad de que Europa actúe con celeridad y de manera contundente, y de ahí que planteemos que es necesario, más que nunca, el aunar esfuerzos para poder remar en la misma dirección y que los efectos de esa contundencia que reclamamos pues sean efectivos en el precio de la energía lo antes posible. En otro orden de cosas, quería saber si el Gobierno tiene un criterio propio respecto al futuro de las mascarillas en interiores, más allá de lo que decida la ponencia técnica. ¿Cuál es el criterio del Gobierno en ese aspecto? Pues en ese sentido yo creo que lo manifestaba no hace mucho, esta semana, el propio consejero de Salud y independientemente de que los datos y que la tendencia sea positiva, apelar a la prudencia, teniendo en cuenta que, como siempre, asumiremos la decisión que se adopte en el seno del Consejo Territorial. Sobre la crisis energética, cuando Borrell pedía que una de las alternativas también era que bajásemos la calefacción para producir un ahorro, yo quería saber si hay ahorros o contención en el gasto que esté asumiendo también el Principado de Asturias en su administración y si tiene alguna previsión en la modificación del presupuesto, porque ya hablaba el presidente en el último pleno que no descartaba que hubiese que hacer modificaciones, sobre todo para temas de ayudas empresariales o sociales, y quería saber qué repercusión también tiene en el ámbito administrativo. Bien, pues en el caso del seguimiento del gasto es una de las cuestiones que no solo en este contexto, ¿no?, de crisis energética, por llamarlo de alguna manera, sino que es una cuestión que venimos haciendo ese seguimiento a lo largo de la legislatura. Entendemos que tenemos que ser todo lo eficaces y eficientes posible y, por lo tanto, el seguimiento de los gastos y de los costes a la hora de proveer de esos servicios se mantiene permanentemente. En ese sentido, y viendo ahora cómo se dispara, al final no dejamos de ser como cualquier ciudadano o ciudadana. Los costes son los mismos para las empresas, para la ciudadanía, que para la propia Administración. Y sí que, si fuese necesario, pues se plantearía algún tipo de modificación, no solo en este ámbito de la energía, sino también, saben, ¿no?, al hilo del incremento de precios de otros materiales, se planteaba, ¿no? De hecho, hay referencia también en normativa estatal y nosotros ahí también estamos pues valorando, ¿no?, qué incrementos deberíamos asumir por, si fuese necesario, plantear algún tipo de modificación presupuestaria que haga que todos los proyectos que están en marcha sigan siendo viables y vean la luz en el plazo previsto. Sobre el Cristo, quería saber si hay paralización de proyectos. Sé que ayer enviaron una nota de prensa con el desarrollo de los hongos. ¿Qué pasa con las instalaciones? El alcalde acaba de comentar, por ejemplo, que no son ellos los que están paralizando las actuaciones en el Cristo.
Bien, Oviedo señalará que no están paralizando el Cristo. Podrá haber valoraciones diversas. Yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de Asturias tiene un compromiso con el desarrollo de la regeneración urbana de esta zona de Cristo Buenavista y que mantenemos intacto ese compromiso. En esta primera fase pondremos en marcha, tal y como señalaba ayer la propia Consejería, el desarrollo de esa ordenación urbanística que, de acuerdo con el plan de transformación global, afecta a los terrenos del Principado en esa zona, y pondremos a disposición de Oviedo precisamente una serie de parcelas destinadas a equipamientos de nueva construcción y rehabilitaremos ese edificio singular denominado Los Hongos. Por lo tanto, el compromiso del Gobierno de Asturias sigue siendo firme y, en la medida en que vayamos avanzando, pues bueno, irán conociendo nuevos detalles, pero el compromiso del Principado sigue firme. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias.